Hola a todos y a todas, mi nombre es Mariana de Factoría Botánica, bienvenidos a mi canal. Hoy me gustaría que hablemos sobre cómo elegir la planta perfecta para tu espacio, de acuerdo a tus condiciones de luz y a tus necesidades. Si te pasa que te encantan las plantas, pero no sabes cuál es la correcta que debes elegir para tu espacio, para tu casa, para tu oficina, etcétera, este video es para ti. Y si eres nuevo o nueva por acá, te invito a que te suscribas a mi canal para que sigamos conversando de plantas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es evaluar qué tipo de luz recibe el espacio donde quieres poner tu planta. Si es luz que viene desde el norte, desde el sur, el este o el oeste. Lo primero que tienes que hacer es observar la luz, ya que no todas las plantas tienen las mismas necesidades lumínicas. Fíjate entonces si tu espacio tiene mucha luz directa, si tiene, por ejemplo, orientación norte, o si más bien el espacio donde quieres poner la planta es sombrío y recibe pocas horas de luz. Si tu casa o el espacio que quieres decorar tiene sol directo, lo cual serían ventanas orientadas hacia el norte o el poniente lo ideal y las plantas que se van a adaptar bien a ese lugar son plantas que requieran de mucha cantidad de luz y algunas que toleren sol directo. En caso que tengas orientación norte, lo primero que tienes que hacer es decidir si es que vas a poner la planta cerca de una ventana o la vas a poner no tan cerca de una ventana. Si la vas a poner cerca de la ventana donde reciba rayos de sol directo, tienes que asegurarte de que sean plantas que obviamente toleren eso. Son muy poquitas las plantas de interior que realmente toleran el sol directo porque se tienden a quemar, sus hojas se tienden a quemar. Entonces infórmate bien. Lo que yo te sugiero en ese caso son cactus, que no les pasa nada y necesitan el sol directo, algunas suculentas también, y podrían ser plantas también que ya estén adaptadas al sol intenso y directo, por lo tanto tú tengas la certeza de que no se van a dañar. Algunas con las que yo tengo certeza de que no les pasa nada con un poquito de sol directo, orientación norte, que no es tan fuerte como de la orientación poniente, ¿no? Yo tengo la experiencia de plantas que funcionan bien en esa orientación, recibiendo algunos rayos de sol directo, que no sea todo el día, ojalá, porque eso sí puede ser peligroso, sí, o sea, sí puede dañar las hojas, ¿no? Sí las puede quemar. En ese caso, lo que podrías probar, ahí corriendo el riesgo, y que en mi caso ha funcionado, han sido las cintas, que pierden un poquito la tonalidad, no se ponen tan con un verde tan intenso, sino que se ponen un poquito más opacas, pero sobreviven sin quemaduras. Las chifleras también, que son súper carne de perro, y, y los cardenales. Los cardenales igual, bueno, son plantas de exterior, pero en rigor igual las podrías poner dentro de tu casa y además podrías tener flores. Las plantas variegadas necesitan mucho sol, ¿cierto? Necesitan mucha luz natural para que se mantenga su variegado y como esa parte de la planta, la parte blanca, no tiene clorofila, requiere más luz. Entonces también podrías probar en esa orientación, pero te aconsejo no ponerlo tan cerca de la ventana, sino un poquito más hacia adentro, donde no reciba sol directo, pero sí una muy buena cantidad de luz brillante. Si el espacio que quieres decorar tiene una buena cantidad de luz indirecta, brillante, por ejemplo, una ventana o un buen ventanal, pero que no lleguen los rayos directos dentro del espacio, esa luz es súper buena, es una luz bastante ideal para el crecimiento de las plantas, les gusta mucho. A mayor luz, más grandes van a crecer las plantas y el tamaño de las hojas también va a crecer, el color se va a intensificar, entonces es súper buena opción. En este caso puedes poner, yo me atrevería a decir, casi cualquier planta, ¿no? Cualquier planta en esas condiciones va a estar súper bien, no va a tener sol directo que pueda quemar sus hojas y no va a tener falta de luz, lo cual podría ocasionar que la planta se dañe, ¿cierto? O no se nutra de la manera correcta y no crezca, y lo que podría ocasionar que la planta de repente no crezca de la manera correcta. Por lo tanto, en este espacio yo me atrevería a decir que puedes poner la planta que se te ocurra. Súper buen, el mejor spot para poner planta. Y cuando tengas espacios de poca luz, como por ejemplo pasillos o lugares más interiores dentro de las casas u oficinas con ventanas más pequeñas, lo que te recomiendo es que pongas plantas que estén adaptadas y que les guste estar en lugares de semisombra.
Por ejemplo, los helechos. Los helechos son plantas que no necesitan de mucha exposición al sol, les gusta harto la humedad y toleran bastante bien la semisombra. Hay distintas variedades de helecho, obviamente. Hay algunos que requieren un poco más de luz, otros que toleran bastante bien la oscuridad. Hay algunos, por ejemplo, el helecho peineta, acá en Chile al menos, que yo sé y que no tolera para nada las corrientes de aire, se muere. O sea, realmente no lo puedes tener en un lugar cerca de una corriente de aire, entonces en este caso en un pasillo no sería tan buena opción, a no ser que esté como en una esquinita donde no lo vayan a pasar a llevar y no haya como una puerta que se abra constantemente donde entre como un chiflón de aire muy, muy fuerte. Esa, bueno, esa es una opción. Los helechos, tendrías que estudiar igual como qué helecho es más adaptable de acuerdo a esa cantidad de luz que tenga ese espacio de tu casa. Otra muy buena opción, que es la típica, la que todas utilizamos, son las sansevierias o las lenguas de suegra. Esta planta es una planta que es súper conocida por ser una planta que tolera muy bien los rincones de semisombra. Además de eso, es una planta que es casi inmortal, o sea, de verdad que la única forma de matarla es con exceso de agua, purifican el aire, son plantas maravillosas, crecen erguidas, son de crecimiento medio y se ven preciosas en cualquier parte, por lo tanto te la súper recomiendo para rincones de semisombra. Para mí esa es la opción número uno, de hecho. Ciertos filodendros siento que también se adaptan bastante bien a rincones semioscuros. No, por ejemplo, las monsteras deliciosas o las monsteras Anzoni, ya que tienen fenestraciones. Las fenestraciones, cuando no reciben la cantidad de luz adecuada, se achican o simplemente sacan hojas que no tengan estos hoyitos. Entonces la planta pierde toda su gracia. Está, por ejemplo, el panduriforme, que es un tipo de filodendro. En mi caso en particular, en mi casa yo lo tengo en una pieza que da orientación sur, con una ventana media chica, y está creciendo grande, está bonito, buenas hojas. Esa es una súper buena opción. Este filodendro también, que es no me acuerdo el nombre, pero se los voy a dejar ahí escrito en una etiqueta. Podría ser también el filodendro paraguayo, para rincones de semisombra. Y los potus. Los potus son plantas increíbles, maravillosas, porque se adaptan a todo. También las considero que son como estas plantas como semi-inmortales, que no se mueren con nada y crecen, y uno les puede hacer hijito y se reproducen. Así que son maravillosas. Yo tuve un potus tremendo que me regaló mi mamá, que era de su mamá, y lo tuve en una casa donde había, pero casi nada de luz, era como una cueva oscura, y sobrevivió, y no solo sobrevivió, sino que además sacó hojas, estuvo súper bonito, así que me atrevería también a recomendarlo. El potus va a estar bien en lugares de luz, harta luz brillante, como el que mencionamos anteriormente en el punto 2, y ahí va a crecer montones, va a sacar hojas como loco, seguramente de mayor tamaño también, con colores más intensos. Y si lo pones en un lugar de semisombra, es probable que crezca un poquito menos, se tarde más en crecer, pero va a sobrevivir y va a estar bonito de todas maneras. Aquí es importante mencionar que ninguna planta puede estar en un lugar donde no hay nada de luz natural. Cuando yo me refiero a semisombra, me refiero a lugares donde uno puede estar y puede, por ejemplo, abrir un libro y leerlo sin mayor dificultad. Un lugar, un baño oscuro, un pasillo donde no hay ni una ventana o no hay ninguna fuente de luz natural, no pongas una planta, sería una crueldad para la planta, no va a poder hacer fotosíntesis y no va a vivir. Por lo tanto, esa no es una opción, eso hay que dejarlo bien claro. Bueno, después de haber visto y de evaluar cuáles son las condiciones lumínicas que tienes en tu espacio donde quieres poner tu planta, tenemos que pasar a hacernos otra pregunta muy importante, que es ¿cuánto tiempo, cuánta disponibilidad y o ganas tienes de cuidar tus plantas? Por ejemplo, eres una persona muy cuidadosa, eres una persona delicada, dedicada, una persona que tiene más tiempo, que le gusta observar, que le gusta darse el tiempo de contemplar. Maravilloso, te podría decir que si no sabes tanto de plantas, con esas cualidades que ya están en ti, vas a poder aprender súper rápidamente y ser una muy buena cuidadora, cuidador de plantas. Sin embargo, si te gustan mucho las plantas, pero eres un poco más tal vez acelerado, acelerada,
tienes menos tiempo o eres muy olvidadizo, olvidadiza de las plantitas o simplemente se te olvidan, ¿no? Pasan a ser parte como del mobiliario. En ese caso, si esos son como los rasgos de tu personalidad, es preferible buscar plantitas de fácil mantenimiento que no requieran tantos cuidados. Obviamente también todos podemos desarrollar la capacidad de volvernos personas más observadoras, más delicadas, más dedicadas en ese tipo de cosas. Y si ese es tu objetivo y estás utilizando el contacto de la naturaleza y el cuidado de las plantas también para lograr eso, me parece maravilloso. Sin embargo, también tenemos que ser prácticos considerando que la planta es un ser vivo al cual hay que cuidar. Por lo tanto, es importante considerar, ¿no?, estos puntos y sobre todo cuál es el tiempo que tienes. Si es que, por ejemplo, eres una persona que viaja seguido, necesitas plantas que toleren bien la sequía. O si eres una persona que trabaja demasiado, llega a la casa muy de noche y el fin de semana no tienes ganas de regar, también requieres otro tipo de plantas. Si eres una persona que tiene más tiempo disponible, puedes ampliar el rango de plantas disponibles para tener en tu espacio. Así como en grandes rasgos, ya que tengo videos anteriores donde he hablado de plantas de fácil mantenimiento, te puedo nombrar algunas, si es que eres de estas personas, ¿no?, que tienen menos tiempo o tienen tal vez más dificultad para cuidar plantas, que sería la sansevieria, las chifleras, las cintas, algunos filodendros que también son de muy fácil mantenimiento, las suculentas y los potos o potus. Y con respecto a plantas que requieren de cuidados más constantes y son más delicadas, están las marantas, las calateas, sobre todo son plantas muy complejas de cuidar, son muy susceptibles a los cambios de temperatura, necesitan cierta humedad constante. Por lo tanto, eso también tienes que considerarlo porque son plantas preciosísimas, o sea, las amamos, tienen unos colores, son una locura sus hojas, pero al final si no las vamos a poder cuidar, van a terminar muriéndose, lo cual es una pena y no se ve muy bonita una planta muerta tampoco en la casa, ¿cierto? Entonces, como para ir cerrando esta idea, si eres una persona olvidadiza del riego o que te cuesta tener estas rutinas de cuidado con las plantas, te convienen plantas que sean tolerantes a la sequía. Y por último, y no por ello menos importante, es elegir una planta de acuerdo a tu estilo, de acuerdo a tu gusto también, eso es súper importante. Yo te puedo, por ejemplo, sugerir, si es que tienes una ventana con sol directo, que la llenes de cactus, pero si no te gustan, no tiene mucho sentido que lo hagas. Entonces es importante que tratemos de hacer como una sumatoria de todos estos factores para tener también la planta ideal para ti. Considera tu gusto, considera que sea una plantita que te haga sentir feliz, que se sienta acogedor el espacio, que te guste, te dé alegría. Obviamente en esto también cabe el tema del tamaño. Si tienes un súper espacio, una planta grande, maravillosa. Hablé en el video anterior particularmente de las plantas grandes porque yo considero que son puntos focales increíbles, aportan muchísimo a cualquier espacio, por lo tanto es una súper buena opción, te llena el tiro cualquier espacio. Pero también obviamente si tienes una pieza más chiquitita, un departamento más pequeño o una oficina chica, pero también quieres ponerle verde, no es necesario que tengas tremenda planta, puedes tener plantas más chiquitas. Hay mucha gente que le gusta tener muchos pequeños pocillitos con plantas, con suculentas, por ejemplo, que también se ve súper bonito, o al contrario, pues en un gran macetero poner diversos tipos de plantas que obviamente tienen que tener requerimientos hídricos que sean similares, ¿no? Bueno, lo voy a dejar hasta acá el video por ahora para que no sea tan largo. Creo que con esos 3 puntos ya te puedes hacer una idea y puedes elegir sabiamente la planta adecuada para el lugar que quieres embellecer. Elegir una planta no tiene por qué ser algo complicado si es que conoces el tipo de luz que tienes, si conoces tu espacio, tu ritmo de vida, tus gustos y las necesidades que tiene la planta claramente. Si quieres, déjame en los comentarios qué tipo de luz recibe el espacio que quisieras decorar y yo te puedo ahí hacer una pequeña ayudita, tirar algunas pistas para que puedas elegir una buena planta. Y por último, si te gustó este contenido y quieres saber más sobre plantas y que sigamos conversando de estos temas, suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima. Chao, chao.